Hola, buenas. Vamos a comenzar con el pegado de nuestro cierre. Aquí tengo el cierre. Ustedes pueden utilizar un cierre más corto también. También puede ser de los que se venden por metro. Lo compran a la medida de su carterita. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar alfileres y voy a utilizar también una aguja de coser, pero yo le coloco, me gusta colocarle hilo nylon. También pueden utilizar el hilo que utilizaron para hacer esta parte, ¿ok? Para que no se les vea, es cuestión de gusto. Cualquiera de los dos funciona. El hilo con el que tejieron, claro, utilizaría una aguja un poco con el ojo más grande para que le pase el hilo, o utilizan nylon, como ustedes gusten. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro cierre. Vamos a poner adentro los hilos que nos quedaron, porque después que tengamos el cierre vamos a darle la vuelta para esconder esa hebrita. Estos son los hilos internos, yo los voy a dejar ahí todavía porque no quiero que se me vayan a ir para adentro y me hagan que este espacio quede como un huequito, porque la puntada está con el alma, que son esos hilos internos, entonces quiero que me quede perfecto. Los voy a dejar mientras tanto. Entonces vamos a colocar nuestro cierre. En este caso es un cierre que tiene final, no es cierre de metro, o sea, comprado por metro. Vamos a colocar de esta manera. Vamos a presentarlo en nuestra pieza de esta manera y vamos a comenzar a colocar nuestros alfileres para garantizar de que no se nos va a mover. Simplemente lo pasamos de atrás hacia adelante y vamos colocándolo de esta forma. Fíjense que por lo menos este cierre trae unas líneas, ustedes pueden guiarse también de ahí. Lo van colocando. Y vamos a ir así presentando nuestro cierre. Solo lo vamos a poner por un lateral primero para coserlo y luego hacemos lo mismo que estamos haciendo aquí, lo vamos a realizar en el otro lado. Hay gente que también lo pega directo, bueno, es cuestión de gusto, ustedes lo pueden hacer como se les haga más fácil. Yo sigo guiándome de mi línea, vean que aquí hay una línea. En este caso, este cierre trae esas líneas para guiarse. Ustedes le colocan el cierre del color que gusten en combinación con su carterita redonda. En este caso el cierre es más largo, lo voy a colocar hacia adentro y voy a seguir colocando mis alfileres para que no se me mueva. Así lo voy colocando, ya casi estoy en el final. Coloco el último alfiler, lo agarro bien. Y así yo lo tengo ya presentado. Okay. Y ahora vamos a proceder a coser. En este caso, como les comenté, bueno, es a cuestión de su preferencia.
que ustedes escojan un nylon transparente o escojan el hilo del color con el que terminaron, que en este caso es color rojo. La idea es que no se vea. Y ahora comenzamos a coser. Vamos a coser de atrás hacia adelante. Vamos a hacer varias puntadas al inicio por el lado de adentro para fijar nuestro cierre, que no se nos vaya a salir. Vamos a ir pasando nuestra aguja de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, paso a paso. Así garantizamos que no nos va a quedar arruchado nuestro cierre o evitar lo más posible la ondulación del cierre. Vamos a ir pasando la aguja por cada puntada o dejando dos, intercalando dos, ¿ok? Pasan la aguja por de atrás hacia adelante, saltan un punto, meten en el huequito siguiente, pueden saltar 2 medio puntos o preferiblemente hacerlo en cada punto que vaya tocando para que les quede perfecto su trabajo. Vamos a ir entonces pasito a paso. Tenemos que verificar que estamos tomando el cierre. Ponemos el dedo en la parte de atrás para que nos ayude nuestro propio dedo a que se nos quede fijo el cierre pegado a nuestra orilla del tejido. Un cuidadito también de que no se vayan a apoyar. Así van a ir poco a poco, con mucha paciencia. A medida que vayan avanzando, van retirando el alfiler. O también lo pueden retirar cuando terminen. En este caso es un nylon que yo lo coloqué en una sola hebra, no lo puse doble. Y así vamos a ir avanzando. Voy a seguir hasta que llegue acá al final y ya regreso. Ya he ido avanzando, ya quité los alfileres de aquí, vean cómo va quedando. Voy a hacer un poquito más para que vean cómo se pasa por adelante y por atrás. Guíense por cada puntada de nuestra orilla de la carterita. Eso les ayuda también a que les quede derechito. La idea es que les quede súper bien terminadito, muy prolijo, con paciencia, sin apretar mucho el hilo, y lo van acomodando para que les quede estiradito y no les quede ese fleco que a veces se puede formar. Aquí ya casi voy llegando al final. Ya estoy llegando al último alfiler. Me gusta no quitarlo en lo que llego al alfiler, sino ya cuando llego como la tercera parte del alfiler, y ahí lo quito para que no deje de cumplir su función de ayudarnos con la unión del cierre con nuestra tapa. ¿Okay? Vamos con cuidadito. Vean cómo está, ya casi voy llegando al final, está derechito. Me gusta este tipo de cierre porque tiene esta terminación. Eso es lo único que no me gusta mucho del hilo comprado por metro, porque no tiene esto tan bonito que tiene este, que además es importante para que el cierre llegue ahí al tope. Me parece como mejor.
Bueno, es cuestión de gusto. Igual pueden usar el otro, por supuesto. Y aquí voy a retirar el alfiler. Y ahora recuerden que tenemos aquí escondido adentro este mismo espacio que está aquí. Entonces vamos a coserlo de manera que nos quede bien aguantado, bien cosido nuestro cierre y que no se le vaya a salir luego a nuestro cliente o a nosotros. Debe quedar todo bien lindo, bien terminadito. Recuerden que yo estoy realizando una costura guiándome por cada medio punto. Esa es nuestra mejor guía para que todos nos queden iguales. ¿Okay? Aquí voy acomodando mi nylon. Recuerden que bueno, pueden utilizar también el hilo con el que terminaron la orilla de la mochila. Aquí le voy a hacer varias pasadas. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es esta parte de aquí la estoy cosiendo bien aquí, que no se me vea, que no quede mal. Eso va a garantizar que nuestro cierre va a quedar bien aguantado de ahí, porque si no, cuando empiecen a abrirlo se jala de este lado y el cierre se despega. Entonces bueno, vamos a darle varias puntaditas. Esta parte es muy importante y voy a voltear. Vean que ahí está esa parte. Vamos a darle otras puntadas. Luego vamos a cortar, esconder esos hilos internos, ¿verdad? Del tejido. Pero tenemos que rematar bien aquí adentro. Yo voy a pasarlo varias veces por aquí. Y voy a terminar haciendo un nudito con nuestro hilo. Ya eso es cuestión como de costura. Simplemente lo que hago es que le doy varias vueltecitas y lo paso por adentro de la hebra. Lástima que no se ve porque es transparente. O sea, lo paso así, dejo un circulito. No sé si se ve, aquí está el hilo. Lo paso por adentro, paso la aguja por adentro, lo hago como unas 3 veces y luego es que corto. Este hilo, el que yo estoy usando, transparente, tiene la ventaja de que bueno, queda perfecto para cualquier color de cierre, cualquier color de trabajo, lo que sea. Voy a aprovechar de esconder este hilo. Ya estaba escondido. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a cortar. Ya yo lo había escondido antes. Bueno, igual le voy a hacer un nudo aquí a esto que me va a quedar, en mi caso, le va a quedar debajo del cierre. Voy a hacer un nudo y voy a cortar. Aquí está, voy a cortar. De esta manera me queda el cierre. Ya tengo un lado. Ok, vamos a abrirlo para que veamos. Así nos queda ya pegado de un lado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, vamos a buscar la manera de colocar nuestros alfileres de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque bueno, si cerramos el cierre, no vamos a poder meter nuestra mano y colocar los alfileres. Entonces en este caso vamos ahora a empezar de derecha a izquierda a colocar nuestros alfileres. Va a ser un poquito más difícil porque ya tenemos un lado colocado y bueno, tenemos que adaptarnos a eso. Colocamos nuestro cierre bien pegado al tope y pasamos nuestro dedo por atrás y vamos a tratar de dejar esta parte derecha, verificar bien que quede derecho y vamos a buscar la misma línea que cada quien puede haber tomado, o sea, la medida del espacio, el espacio entre nuestro cierre y nuestra terminación de la cartera.
Entonces bueno, ahí comenzamos a poner nuestros alfileres. Vamos a comenzar a ponerlo desde aquí porque recordemos que aquí nos queda una solapa larguita como de 1,5 centímetros del cierre por atrás. Entonces bueno, vamos a colocar uno desde ahí. Ok, no lo estamos viendo, pero lo debemos agarrar por atrás y pegarlo de nuestra orilla de la mochila, de nuestra carterita redonda. Ok, este dedo lo tengo por atrás, empujando el cierre hacia el frente, y con el pulgar aprieto la orilla de mi cartera para poder pasar el alfiler por adelante, tomando atrás con cuidado de no pullarse. Ok, y paso mi alfiler hacia adelante por la orillita. Ok, así. Estos dos alfileres de inicio son los que nos garantizan que va a quedar derecho nuestro cierre. Es muy importante. Bueno, vamos a seguir con paciencia colocando nuestro cierre. Verificando que no nos quede apretado, que esta orilla tome su espacio. No vamos a apretar nada, simplemente lo estamos uniendo con cuidado, sin apretar ni nada. Colocamos el alfiler siguiente. Colocamos el siguiente. Bueno, por supuesto que puede pasar que se pulle. Hay que tener paciencia. Ok, bueno, así con cuidado. La práctica es lo que los va a ir ayudando a que cada vez sea mejor la manera como ustedes, cada quien pegue su cierre. Yo les doy una forma, ustedes también pueden buscar la suya, las que más les acomode, se les haga más fácil. Así vamos, recordando que en este caso yo me estoy guiando de una línea que está aquí el cierre, pero ustedes, si no tienen eso, bueno, van dejando el mismo espacio. Traten de dejar el mismo espacio en cada parte para que todo les quede igualito. Ya casi voy llegando al final. Los acabados de este tipo de cosas es muy importante porque un trabajo puede quedar al final mal simplemente por este detalle, por el cierre mal pegado. Entonces bueno, es importante que nos tomemos nuestro tiempo para que quede de la mejor manera posible y que no vaya a ocurrir un accidente más adelante, de que el cierre se les vaya a despegar, ese tipo de cosas. Y bueno, aquí recuerden que está la parte de adentro que no vemos. Vamos a pasar el alfiler por ahí, me sigo apoyando de mi dedo. Aquí vemos bien que tome su espacio. Tengo esos hilos ahí que los voy a meter y coloco mi alfiler, siempre tomando la parte de atrás del cierre con la parte de adelante y con cuidado de no pullarse. Vean que en este caso aquí se ve mi final, aquí está mi final, el final metálico de los dos. Deben fijarse de que eso pase, porque eso les garantiza que quedó derecho. Luego que nosotros cosemos esa orilla, vamos a tratar de juntar, vamos a hacer unas puntaditas aquí para juntar esta parte del cierre. Eso lo vamos a hacer también. Vamos a realizar lo mismo que hicimos con anterioridad, que vamos a comenzar de adentro hacia afuera. Vamos a pasar nuestra aguja por adentro, recordando la parte invisible que también la vamos a coser. Pasamos nuestro hilo por atrás y volvemos a realizar lo mismo,
guiándonos de cada espacio entre cada medio punto. Esa va a ser nuestra referencia de nuestra puntada para que todas las puntadas sean iguales. Y vamos a repetir exactamente igual como hicimos con la otra parte, vamos a hacer en esta parte, pasando de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Pásenlo por los huequitos, ¿ok? Por aquí, vamos, se los voy a mostrar aquí. Pásenlo por aquí, entre este y este, así para que se esconda el hilo adentro y no se vea. Que parezca que no está el cierre cosido. Aquí, bueno, es bueno darle varias puntadas porque nuestro final del cierre. Y bueno, así van a ir paso a paso, igual que el otro lado. Voy a adelantar y ya regreso casi al final para enseñarles. Aquí quito el otro alfiler y así van a ir avanzando. Bueno, ya aquí fíjense que ya llegué a la punta del otro lado, ya cosí toda la orilla. Aquí vamos a volver a asegurar muy bien. Todavía no he quitado ese alfiler porque me está ayudando, que es este alfiler que está aquí, porque esta parte de adentro también tengo que coserla bien. Ya casi vamos a terminar. Vamos a hacerle varias puntadas. Y vamos a bajar un poco hacia donde está el alfiler para seguir asegurando. No hagan, como les dije, no hagan puntadas largas para que no se les vean. Guíense siempre de un medio punto a otro. Y en este momento sí voy a quitar mi alfiler. Ya cumplió su trabajo, yo lo puedo retirar. Y sigo haciendo otras puntadas. Sigo teniendo mi dedo índice atrás, que es lo que me está ayudando a pegar el cierre de nuestra parte de adelante. ¿Okay? No escatimen en las puntadas de aquí porque esto me está aguantando el cierre adentro. ¿Okay? Ahora lo voy a voltear. Recuerden aquí hacerles varias puntadas. En el caso mío me queda esto de largo, lo vamos a cortar. Vamos a retirar y me queda de esta manera. Así me queda cosido por dentro. Vamos a volver a hacer nuestros nudos de seguridad. Perdón. Hacemos nuestros nudos de seguridad aquí. Fíjense que ya yo cosí este lado y cosí este lado. Ahora hago mis nudos para poder definitivamente ya cortar mi hebra. No tengan miedo a colocar cierre, es una cosa que, bueno, a la gente le da miedo al inicio. Miren cómo hago aquí. Para hacer la terminación hago de esta manera y dejo un círculo. Fíjense que lo tengo aquí en el dedo y voy a pasar la aguja por adentro. Lo pueden pasar 2 veces y jalo la hebra y ahí está mi nudito. Ahí es donde ustedes van a cortar. Vamos a acomodar.
nuestros laterales. Así estamos, ok. Esta parte ahorita la vamos a coser, la vamos a esconder, vamos a cortar estos hilos primero. Ahora sí los voy a cortar con mucho cuidado de no cortar nuestro tejido. Esto es el alma del tejido. Vamos a cortarlo, cuidadito. Tenemos listo. Le vamos a hacer también unas puntadas aquí. Este es el final, el final del cierre, porque les había comentado que hay que hacerle una puntada aquí para unir esta parte. Entonces vamos a coser esta parte de acá, vamos a unir aquí. Nos debe quedar así derechito cosido, verificando de que nos quede junto esta parte, que eso es la parte que me gusta de este tipo de cierre, que además nos dice en dónde debemos juntar el final, cosa que el cierre que uno compra por metro no nos da esa ayuda. Entonces, bueno, ya saben, aquí cosen y juntan este pedazo, estos dos pedazos los juntan, que quede pegadito, ok. Bueno, vamos a darle la vuelta, vamos a cerrarlo para ver cómo nos quedó. Y así nos queda nuestro cierre. Y ya tenemos listo nuestro cierre. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer la parte del asa, cómo la vamos a pegar. Ya les voy a explicar. Yo tengo esta de muestra, que es una que yo realicé en un live que tengo en mi canal de YouTube de una mochila unicolor que realicé completa, una mochila pequeña. Ahí también hago esta explicación. Lo pueden buscar, el video está en mi canal, síganme por ahí, se llama Nelita Crochet. Denle like y síganme porque es importante, porque les llegan las notificaciones de todos los likes que yo voy realizando y los videos que voy subiendo de los paso a paso. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Hice una cadeneta central que mida en este caso yo la hice de 1,10 centímetros de largo, la cadeneta base, que va a estar aquí en el centro, la vena del inicio. Depende del largo del cliente o del largo de ustedes. Si la persona la quiere más larga, bueno, ustedes le ponen unos 20 centímetros, depende del gusto de cada quien. Luego que hice, al gusto de ustedes, lo pueden hacer o unicolor o la pueden realizar como hice esta, de líneas de diferentes colores. ¿De qué manera la hice? Bueno, aquí en el centro hay una cadeneta central. Lo que hice fue que me regresé y hice la primera carrera de medio puntos o puntos bajos. Cada carrera que terminen si la van a hacer de varios colores, deben terminarla y cerrarla y dejar el hilo así un poco, ¿ok? Van a hacer no todas las carreras viendo hacia el frente. Me explico. Si hago esta carrera sobre mi cadeneta, luego esta que sigue la voy a hacer al revés. O sea, voy a voltear la cadeneta base con mi carrera de medio puntos inicial y la voy a hacer al revés. ¿Ok? Y de los dos lados voy dejando mis terminaciones si es de varios colores. Luego voy a repetir lo mismo que hice hacia este lado, lo voy a repetir de este lado tipo espejo. El grueso, el ancho del asa depende del gusto de ustedes. Ustedes la hacen como ustedes quieran. Luego vamos a pegar el asa de nuestra cartera de la siguiente manera. En el caso de la que yo coloqué en la foto de muestra para la promoción del curso, que es esta, yo le hice simplemente le hice 2 carreras, es más finita que esta.
Esta es diferente de la que yo tengo en mi canal de Nelita Crochet. Perdón, Nela Crochet. Se llama el canal de YouTube. Esta la hice más finita. Ustedes la hacen del grueso que ustedes quieran. En este caso, como es unicolor, aquí al final yo simplemente lo que hice fue que escondí ese hilo final porque es un solo color. Y listo, corté, ¿verdad? Y con el mismo color que hice el asa, pegamos el asa a nuestra carterita. ¿De qué manera? Bueno, colocamos aproximadamente esta cantidad de largo, ¿ok? Que son 3 centímetros de largo, ¿ok? Y comenzamos a coser de adentro hacia afuera, guiándonos de la misma manera, saltando entre cada medio punto. Fíjense que aquí se ve, miren, aquí está, esta es la costura. Yo empecé de adentro hacia afuera con este mismo hilo, con una aguja que tenga la abertura más grandecita, que pase el hilo, y lo pasé de aquí hacia acá, de adentro hacia afuera por aquí, y así se van viendo, ¿ves? Quedan bien, no se ve, parece que estuviera pegado con pega, ¿ok? Pero está cosido así como les indiqué, pasando de adentro hacia afuera con paciencia, tomando en cuenta la medida de salto de un medio punto a otro. Y listo, así está nuestra asa. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido todo. Fue un placer enseñarles, responderle todas sus dudas al curso privado. Muchísimas gracias por su confianza. Estoy muy contenta. Muchas avanzaron, muchas terminaron. Igualmente las invito a que me sigan en mis canales, en mi canal de YouTube Nelita Crochet, en mi TikTok Nelita Crochet Design y en mi Instagram Nelita Crochet Design. Y bueno, mis amores, aquí está. Gracias, bellas, bellos. Gracias por acompañarme siempre, por sus buenos deseos, por sus lindos comentarios. Bueno, Dios los bendiga. Aquí están mis 2 piezas. Espero que les haya gustado. Chao.